Buenas tardes a todos. Les saludo con mucho cariño, deseando se encuentren muy bien en compañía de la familia. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, conociendo más de la nación de Israel. El tema de hoy, Jacob y su familia en Egipto. En el video pasado, José, por orden de Faraón, envió carros para traer a su padre Jacob y familia a la tierra de Egipto, para que vivieran en la tierra de Gosén, una tierra fértil, y además de que pudieran estar juntos, esto iba más allá. Los planes de Dios eran hacer de su pueblo una nación grande, como Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, veamos cómo se desarrolla este acontecimiento en los siguientes capítulos. Comenzamos. Vamos a iniciar con nuestra lectura en Génesis capítulo 46, de los versículos 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Leímos que Israel salió de Canaán, y la ruta hacia Egipto le condujo a pasar por Berseba, a unos 40 kilómetros al suroeste de Hebrón, un lugar favorito de adoración tanto para Abraham como para Isaac. Lo pueden leer en Génesis capítulo 21, versículo 33 y Génesis 26, versículo 25. Y ahí ofreció nuevamente sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y pienso que para Israel no era fácil tomar esta decisión. Por esto, el Señor habló con Israel cuando dormía y da su aprobación, su consentimiento, diciéndole que él descendería con él a Egipto, que haría de él una gran nación, pero además le haría volver a Canaán como tal, y moriría en paz en presencia de su hijo amado. Y salió la familia de Jacob de Berseba, junto con sus ganados y demás bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Ahora les compartiré los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dina su hija, Benjamín, Dan y Neftalí, sus mujeres, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y en total, ¿cuántos entraron en Egipto? Leamos de los versículos 27 al 28. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y Jacob envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. En este pasaje pudimos leer que fueron 70 personas las que entraron en Egipto. Aquí ya se incluía a Jacob, José y los 2 hijos de José. 70 personas, un número muy interesante. Sigamos con nuestra lectura en los versículos 29, 30 y 31. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. El reencuentro fue algo realmente hermoso. Después de haberle creído muerto, ahora sabía que estaba vivo. Y como gobernador de Egipto, un cargo importante. Pero para Jacob era su hijo amado. Y José al verle, le abraza y llora sobre su cuello largamente.
José posteriormente comenta a su familia que todo esto lo haría saber a Faraón. Continuamos leyendo en los versículos 32, 33 y 34. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Resumamos. José comentaría a Faraón lo sucedido, que su familia había venido a él, y de alguna forma prepara a su familia sobre lo que habrían de decir ante Faraón, con la intención de asegurar un lugar para su familia, apartado de la sociedad y costumbres egipcias, pues era una nación idólatra. También para que no perdieran su identidad, pues eran pastores de ovejas, siendo que este oficio parecía abominación a los egipcios. Dios dando sabiduría a José de cómo establecer a su pueblo en Egipto. Y llegamos a Génesis capítulo 47. Leamos de los versículos 1 al 3. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Leímos que José informa a Faraón lo que acontece con su familia recién llegada e informa dónde están instalados. Y José, conocedor de las políticas de Egipto, escoge solo a 5 hermanos, quienes representarán a toda su familia y los lleva ante Faraón. Y por supuesto, Faraón pregunta qué oficio tienen, a lo que responden pastores de ovejas. Y así continúan diciendo a Faraón en los siguientes versículos cortésmente, para morar en esta tierra hemos venido, pues no hay pasto para nuestras ovejas en Canaán, el hambre es grave. Por lo tanto, rogamos permita a sus siervos vivir en la tierra de Gosén, a lo que Faraón responde a José, pon a tu padre y hermanos en lo mejor de la tierra, habiten en la tierra de Gosén, y si hay hombres capaces entre ellos, ponlos por mayorales del ganado mío. Sigamos leyendo de los versículos 7 al 11. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. En este capítulo es impresionante cómo Faraón recibe la bendición de Jacob, quien indudablemente nombra al único Dios vivo y verdadero. Faraón la recibe con respeto. Por supuesto que había también una gran estima para José por lo que había hecho en Egipto, salvarlo de una hambruna, de una extinción diría yo. Pero resalto que tanto Jacob como José siempre honraban el nombre del Señor Todopoderoso. Así que Faraón pregunta a Jacob cuántos son los días de los años de su vida, respondiendo él 130 años, viviendo de todo, buenos y malos momentos, lo que sí menos que sus padres, pues su abuelo Abraham 175 años vivió, su padre Isaac 180 años,
y él hasta ese día 130 años. Habría que esperar los que el Señor le permitiera vivir en Egipto. Y es así como llegó el pueblo de Dios, Israel, a vivir en la tierra de Egipto. Continuamos con nuestra lectura en los versículos 12 y 13. Y José alimentaba a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Entendemos que esta situación era muy grave, pues todo se estaba agotando, todos los recursos, excepto las reservas de alimento que José había guardado, pues Dios le había dado sabiduría para almacenar alimento suficiente para satisfacer el hambre de quien viniera a él. Seguimos leyendo en los versículos 21 al 24. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. En este tiempo de hambruna, Faraón se enriqueció. Así que José recogió todo el dinero de Egipto y Canaán por los alimentos que de él compraban, e iba todo a casa de Faraón. Se terminó el dinero y entonces empezaron a dar sus ganados, tanto de Egipto como de Canaán, por alimento. Posteriormente, ya no tenían que ofrecer más que ellos mismos y su tierra, y la dieron a José por alimento, y José la compró para Faraón. Solo los sacerdotes no vendieron sus tierras, pues Faraón les daba ración diaria de alimento, y ese fue su sustento. Y con lo sucedido, José dijo al pueblo que al sembrar las tierras darían 1/5 parte de la cosecha a Faraón, el resto sería para ellos y su familia. Y por supuesto que ellos aceptaron esta ley, ya que gracias al alimento que recibieron, ellos sobrevivieron a esta hambruna. Te sigo leyendo de los versículos 27 al 31. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Analicemos. Fueron 70 personas las que entraron en Egipto, y se habían multiplicado y aumentado en gran manera. 17 años llevaba Jacob viviendo en Egipto, y el total de sus años fue de 147 años. Y había llegado el día de su partida, así que manda a traer a su hijo José y le hace prometer que no sería enterrado en Egipto, que su deseo era ser sepultado en el sepulcro de sus padres, a lo que José responde que se haría como él dijere, y le juró que así sería. Y por el momento hemos llegado al final de este video. Es importante que conozcamos cuál es la historia de la nación de Israel. Es un pueblo que Dios formó, que Él eligió para ser su pueblo. Y así no emitamos juicios equivocados. Si Dios permite, nos escuchamos pronto. Que el Señor les bendiga grandemente. Que haya mucho gozo y paz en su corazón.
Y como siempre, confiemos en el Señor, caminando por fe y no por vista. Hasta pronto. Maranata, Cristo viene.